Y esta es una primera sesión en la que nos da muchísimo gusto que nos acompañen porque sabemos que los dos, pues han trabajado muchísimo el tema de qué es un megaproyecto y nos gustaría platicar con ustedes. O sea, hay un montón pues de mesas, de diálogos que hablan de megaproyectos, de proyectos de muerte, de proyectos extractivos. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es un megaproyecto, no? O sea, ¿qué características tiene ese megaproyecto y por qué es que está tan enunciado en este momento de despojo para los pueblos indígenas y campesinos? Entonces, en realidad esa es la intención de esta primera charla, además de saludarlos y abrazarlos virtualmente a los dos, que les agradecemos muchísimo que inicien con nosotros este esfuerzo, que, bueno, estamos aquí, tratando de aportar un granito más, ¿no? Entonces, pues no sé, Pedro, si quisieras, empezar a platicarnos, lo que tú has ido reconociendo como megaproyecto. Pues mira, nosotros en las comunidades donde estábamos trabajando, nos dedicamos no al tema de las palabras, no al tema de los conceptos, no al tema de los libros ni de la investigación, sino pues nos dedicamos al trabajo de la milpa, los trabajos de la tierra. Pues la gente no, no tiene así como una referencia sobre estas palabras que de repente son hasta extrañas para nosotros en los pueblos. Y extrañas por dos razones. Primero, porque no es el lenguaje cotidiano que se habla en los pueblos. Y segundo, es que en los pueblos hablamos maya. Entonces, tenemos así como dos dificultades para entender estas cosas. Eso fue así como el primer acercamiento a, a estos términos que encontramos porque, porque estaban allí dentro de una realidad que nos preocupaba. Entonces, más que encontrarnos con palabras, con conceptos, nos encontramos con una realidad y preguntamos, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Y esa realidad que encontramos fueron eh, cientos de hectáreas de monte talado, de selva talada para la siembra de una planta que también para nosotros era extraña, que es la soya. Y esto que comento, que explico, pues pasó más o menos hace como 15 años o un poco más allá en el poniente de Bacalar, en Quintana Roo. Entonces, cuando vimos que estaba pasando esto en algunos ejidos cercanos a los ejidos donde estábamos reuniéndonos para platicar sobre nuestra identidad, sobre las semillas, sobre nuestra educación. Y bueno, de repente encontramos un campo devastado para sembrar una cosa extraña que es la soya. Y bueno, una costumbre que hay en el pueblo es preguntar, bueno, ¿y de quién es este trabajo? Porque pues la costumbre es de que las cosas que pasan en el entorno, pues lo hace una persona. Y bueno, resulta que nadie sabe quién es el dueño, nadie sabe qué es, y nos decían es de una empresa. Y decimos, pero ¿cómo la empresa viene a hacer algo aquí? ¿Quién es la empresa? Tiene, tiene otro nombre, tiene otro apellido. Y así con una serie de preguntas hasta que sale por primera vez la palabra megaproyecto. Y, y nos dicen es que este tipo de actividades se les conoce como megaproyecto. Y pues tal vez en vez de que nos ayude esto, nos terminó de confundir porque
dijimos, a ver, pues el megaproyecto, ¿en qué consiste? Y así comienza una serie de preguntas sobre este término, esta palabra, y encontramos varias cosas que tal vez no es la definición, porque pues la verdad es que tampoco nos hemos puesto a buscar una definición tal vez académica o científica de lo que es megaproyecto. ¿Qué es lo que hoy entendemos por megaproyecto a partir de esto que vemos? Pues que encontramos una actividad en nuestro territorio que primero tiene que ver con una devastación, y esa devastación es para algunas cosas, algunas formas de actividad que le llaman también desarrollo. Entonces, vemos que se usa para el monocultivo de esta soya, vemos que se usa para criar cerdos, que son estas granjas donde crían hasta 150,000 cerdos, 200,000 cerdos en cada una de las 250 granjas que hay aquí en la península de Yucatán. Y luego encontramos esto que luego supimos que les llaman parques eólicos y parques fotovoltaicos, que también devastan una cantidad de bosque, de tierra, de monte, y pues siembran unos aparatos que parecen ventiladores o tienden una gran cantidad de cosas que parecen espejos, que luego supimos que se llaman celdas solares. Y bueno, lo que vimos es que un megaproyecto es una cosa que devasta el monte, que deja desnuda la tierra, que arrebata a los animales su casa, porque esas zonas se quedan sin animales, sin venados, sin jabalí, sin tepezcuintles, sin tortugas, sin ardillas, sin zorras, sin todo este tipo de animales, sobre todo las que perecen más son las tortugas y las tuzas, que yacen aplastadas debajo de las maquinarias y los tractores que entran ahí. Entonces, en nuestra cabeza se comienza a registrar que pues esto es una cosa que le llaman megaproyecto, y que quién sabe quién es el dueño, que no sabemos quién es el dueño. Luego, como vimos que esto es un tema de preocupación, pues comenzamos a averiguar, y pues supimos luego que estas actividades tienen que ver con ciertas medidas legales que están como avaladas o impulsadas o de alguna manera permitidas por algunas secretarías, principalmente la del medio ambiente, la Semarnat. Luego descubrimos que hay cuestiones políticas al respecto. Luego descubrimos que hay cuestiones legales o ilegales al respecto. Entonces, juntamos todo este tipo de elementos como negativos para nosotros, como comunidad, y dijimos, pues el megaproyecto es una chingadera. Así lo definimos nosotros. Entonces, porque tiene que ver con el ataque del monte, el ataque de los animales, pero cada vez se empeora, porque la soya, cuando comienza a crecer, pues buscan una avioneta y fumigan la planta, y esa fumigación, después supimos que se llama glifosato, esa cosa que le ponen, pues mata a millones de abejas que están cercanas a esa zona, que son colmenas de los campesinos mayas que trabajan la apicultura. Y bueno, pues hay dos tipos de trabajo principalmente que se hace con las abejas, con las apis
y con las nativas o meliponas. Entonces, todos estos esfuerzos de campesinos, pues se ve frustrado porque lo último que ha pasado es esto, estoy hablando de hace 2 meses más o menos, que unos campesinos de la comunidad de Candelaria, que está en Quintana Roo, pues se fueron a poner una denuncia en contra de una de estas empresas que fumigó su sembradío, su planta, y mató a millones de abejas, a cientos de colmenas, y el Ministerio Público les dijo que no está tipificado como delito que el viento sea el que lleve el rocío del glifosato hasta el monte y se mueran las abejas. No hay culpable, pues el viento fue que llevó ese glifosato y se murieron las abejas, así que no se le puede poner en la cárcel ni multar al viento, porque es el viento que lo llevó y pues eso no estaba tipificado como delito, ¿no? Entonces es como un dato más que nos sirve para definir qué es un megaproyecto. Y así vamos encontrando una serie de elementos que son como muy negativos. Hoy, cuando escuchamos la palabra megaproyecto, pues nos preocupa mucho porque tenemos ya un antecedente, una experiencia, una muy mala experiencia con estos aspectos. Pero además, cuando entramos al campo del litigio para poder defendernos de estas medidas, pudimos conseguir, aunque con mucha dificultad, pudimos conseguir algunos contratos de usufructo que las empresas redactan para que los ejidatarios firmen, que son contratos de usufructo redactados en español con un lenguaje pues bastante complejo, que es jurídico, que no forma parte del lenguaje de las personas que medio hablan un poco de español allá en los pueblos, y que bueno, es un documento que dice palabrotas totalmente desconocidas. Y bueno, también la gente dijo, pues esto es otro sello del megaproyecto. Y cuando leemos las cláusulas, encontramos una monstruosidad de cosas que se dicen en esas cláusulas, ¿no? Por ejemplo, que esta empresa que está en este momento firmando un contrato de usufructo con los ejidatarios, pues tiene derecho de hacer uso de todos los recursos recursos naturales que están en esta zona o en este polígono, y hace una lista como de maderas, piedras, agua, y después de una larga lista dice, pero esta lista no es limitativa, sino es solamente enunciativa. Y así va diciendo cosas, pero hay otra cosa que nos preocupó mucho más, porque dice, este contrato tiene una duración de 30 años más 10, que son 40 años, y que son prorrogables hasta por 2 veces más por el mismo tiempo, sin que se tenga que contar con la anuencia de los dueños. O sea, estamos hablando de 90 a 120 años que estarían en las manos de la empresa. Y pues, bueno, todos estos elementos como que van sumando las ideas que nosotros comenzamos a armar sobre el tema de un megaproyecto. En ese sentido, a día de hoy, después de 15 años o un poco más, que empezamos a batallar con este tipo de cosas, pues nos hemos dado cuenta que un megaproyecto es, entre otras cosas,
un plan para destruir el entorno de los pueblos indígenas, es un plan de arrebato, es un plan de invasión, es un plan de despojo de los pueblos originarios, y que no tenemos la claridad del por qué un discurso que se ha construido en favor de los pueblos resulta ser que es una medida que arrebata nuestros recursos, que violenta nuestros derechos. Y antes de este gobierno, pues la mayoría de los megaproyectos los implementaban las empresas. Ya con este gobierno, pues se plantea el famoso Tren Maya, que ya no es una empresa la que viene a implementar el megaproyecto, sino es el gobierno mismo, y entonces se pone peor, porque antes, pues de repente nos hacía caso el Poder Judicial y ganábamos algún amparo. Con este gobierno ningún amparo hemos ganado, porque es el gobierno que está implementando el megaproyecto. Y aunque el juez o los jueces nos han concedido suspensiones temporales, 3 o 4 suspensiones temporales nos han concedido, el presidente no lo ha respetado, y la Suprema Corte no ha querido también hacer valer la medida que ha tomado respecto a la suspensión. Entonces, esto nos dice otra vez que el megaproyecto pues es una cosa dañina para nosotros, y a día de hoy entendemos que esa actividad, ya sea que lo haga la empresa o lo haga el gobierno, el megaproyecto significa el despojo del territorio de los pueblos mayas en la península de Yucatán. Eso es un poco lo que puedo comentar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Nos ayudan mucho en las ideas. Pedro tiene un personaje en redes sociales que tienen que seguir, que se llama Don Tomás, que es súper sabio, ¿no? A mí me gusta mucho leer a Don Tomás, Pedro. Cuéntanos, ¿cómo ves este primer momento que de verdad les agradecemos mucho a Carlos y a ti que nos ayuden en que nos hayan apadrinado, porque realmente empezamos con ustedes con este abrazo solidario? Sí, pues muchas gracias primero pues por tomar el tema, porque es importante para nosotros en medio de un discurso oficialista que tiene la intención de tenderse como un manto blanco, en donde se dice aquí todo está limpio, no pasa nada, todo está bonito, solo hay abrazos y no hay balazos. Entonces, encontramos aquí en la península una gran cantidad de situaciones que nos preocupa, y que para nosotros todo gira en torno a esta ocupación que se hace de miles de hectáreas de tierra de la península, y que mucho de esta tierra está en espacios donde se viven por comunidades indígenas como propiedad colectiva. Y esto, pues, no se respeta el derecho que tenemos como pueblos originarios. Hemos visto cómo esos vicios del pasado no son vicios del pasado, siguen siendo vicios del presente. Puntualmente me refiero al tema de la consulta, por ejemplo, que fue una cosa tan sucia, tan asquerosa de este gobierno, que la conocíamos, que la sabíamos y que no nos extrañaba, pero tal vez porque muchos compañeros, compañeras en los pueblos creyeron en este gobierno, pues está como este ingrediente, este plus de decepción, porque se han visto como frustrados frente a un gobierno que prometió hacer bien las cosas o mejor las cosas, y vemos que no solo lo está haciendo de la misma manera, sino lo está haciendo con mayores daños, con
con mayores mentiras, con mayores manipulaciones, y esto pues es lo preocupante porque nos sentimos en un estado de indefensión. En eso se reduce el problema, ¿no? Y creo que empezar con este tema es importante, es fundamental. Qué bueno que pues Carlos dio pues toda esta visión como científica, y pues nosotros no podemos hacer eso porque no es así donde nosotros lo aprendimos. Los aprendimos en el terreno donde está pasando esto, y así nos fue llegando y lo interpretamos de acuerdo a nuestro marco de referencia también. Pero pues ojalá que eso sirva para mucha gente y que se dé la oportunidad de pensarlo, de verlo, y no tiene que creernos de buenas a primeras. Ahí está la realidad, y sería bueno que lo puedan ver, que lo puedan pensar, que vengan y conozcan qué es lo que está pasando, que creo que es muy importante. Pues finalmente agradecerles a ustedes el momento y el espacio. Gracias, Pedro. No, al contrario, te agradecemos muchísimo, de verdad, porque nos dan la posibilidad los dos de poder iniciar este diálogo.